Bien. Okay. Muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos a este estudio de teología sistemática y vamos a estudiar el reino milenial y vamos a entender qué es el concepto del reino de Dios. En las escrituras la expresión reino de Dios en general se refiere a la esfera del gobierno de Dios en el universo, puesto que Dios ha sido siempre soberano y omnipotente. Hay un sentido en el que el reino de Dios es eterno. Nabucodonosor, rey de Babilonia, que fue humillado por Dios, dio testimonio de esto cuando dijo: bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Daniel 4:34-35. ¿Sí? Sí, vamos a leerlo para que... Ahí vemos que está el rey Nabucodonosor hablando. Dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué hace? Amén. Dice: sin embargo, el gobierno universal de Dios fue desafiado en la eternidad pasada por Satanás y los seres angélicos que se unieron a él en su rebelión contra Dios. Aunque Dios demostró su soberanía juzgando a los rebeldes, la entrada del pecado en el mundo introdujo el programa divino para demostrar la soberanía de Dios, que es el gobernador supremo. Aun cuando obra por medio de sus criaturas, cuando Adán fue creado, se le dio dominio sobre toda la tierra. Génesis 1:26-28. 26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Sin embargo, vemos que en desobediencia a Dios, Adán y Eva comieron del fruto prohibido, y en su caída en pecado Adán perdió el derecho de gobierno, y de ahí en adelante la soberanía de Dios que había sido entregada al hombre fue delegada en ciertas personas escogidas a quienes Dios entregó el gobierno. Consecuentemente se ha permitido que algunos hombres reinen a través de la historia. Por ejemplo, Daniel le recordó esto a Belsasar, al referirse al hecho de que Dios había castigado a Nabucodonosor hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Daniel 5:21. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento también una demostración importante del gobierno teocrático fue el reino de Israel bajo los reyes Saúl, David y Salomón. Los gobernadores gentiles también pudieron tener una esfera de gobierno político en el propósito soberano de Dios. Este concepto general de gobierno bajo permisión y dirección divina es mencionado en Romanos 13:1, donde Pablo escribe: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En adición a la soberanía de Dios manifestada en los gobiernos políticos y en sus gobernadores, las Escrituras dan testimonio del gobierno espiritual en el que Dios gobierna los corazones de los hombres.
Esto ha sido así desde el comienzo de la raza humana y el reino espiritual incluye a todos los que se sujetan voluntariamente a Dios, sean hombres o ángeles. Pablo se refería a este concepto espiritual de reino en Romanos 14:17 al decir: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, en el Evangelio de Mateo se hace una distinción entre el uso de las expresiones reino de Dios y reino de los cielos. Muchos intérpretes consideran estas expresiones como sinónimas, puesto que Mateo frecuentemente usa la expresión reino de los cielos en versículos similares a los que en otros evangelios se usa el reino de Dios. Aunque las expresiones mismas son muy similares, el uso parece indicar que el reino de los cielos es una expresión más amplia que el reino de Dios, e incluye la esfera de la profesión de fe, como en la parábola del trigo y la cizaña, donde el reino de los cielos aparentemente incluye la cizaña, y en la parábola de la red, donde el reino de los cielos parece incluir peces buenos y malos. ¿Okay? Por otra parte, el reino de Dios no se considera como una esfera de profesión, sino una esfera de verdadera situación espiritual, como se ilustra en Juan 3:5. Vamos a ver lo que dice Juan 3:5. Ok, donde dice, Cristo dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sin embargo, la mayoría de los expositores prefieren el punto de vista de que no hay una diferencia esencial entre los dos reinos. Bueno, dice, no obstante hay una distinción más importante que radica en el contraste entre el reino en la era actual y el reino en el milenio. El reino en la era actual es un misterio, esto es, unas características principales son revelaciones que no fueron dadas en el Antiguo Testamento. Mateo 13, pero el reino en su forma milenial será cumplido después de la segunda venida de Cristo y no es un misterio. Eso también comprende la distinción entre el reino invisible, el gobierno de Dios en los corazones de los creyentes en la era presente, y el reino visible y glorioso de Dios que todos veremos en la tierra después de su segunda venida. Esta distinción es completamente importante y esencial para distinguir entre la era actual como esfera de gobierno divino y el que existirá en el reino milenial. Ok, entonces dice, existen tres interpretaciones importantes en relación al concepto de reino milenial. El punto de vista preliminar interpreta las escrituras diciendo que la segunda venida de Cristo será primero, luego vendrá un reinado de Cristo de 1000 años sobre la tierra antes de que el estado eterno de su nuevo cielo y una nueva tierra sea establecido. Se llama premilenial porque pone la venida de Cristo antes del reino milenial. El segundo punto de vista es amilenialismo, que niega que haya un reino milenial literal sobre la tierra. Generalmente hablando, este punto de vista sostiene que Cristo vendrá en su segunda venida e inmediatamente dará paso a los nuevos cielos y a la nueva tierra sin que haya un reinado de 1000 años. Ese punto de vista interpreta muchos pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamento que se refieren al reino milenial como predicciones que se están cumpliendo en forma no literal, ya sea en la experiencia actual de la iglesia sobre la tierra o la experiencia de la iglesia en el cielo. Y tenemos el tercer punto de vista, es el postmilenialismo. Esta interpretación cree que en la edad actual se verá el triunfo del Evangelio en el mundo y así se introducirá una edad de oro cuando hasta cierto punto se cumplirán la justicia y la paz profetizadas para el reino milenial. Es llamado postmilenialismo porque considera que la segunda venida de Cristo será el clímax de la edad de oro y pondrá fin al milenio. El postmilenialismo conservador representa un reinado supremo de Cristo sobre los corazones de los hombres por un periodo literal de 1000 años. El postmilenialismo más liberal es similar a los puntos de vista de evolución y considera un avance gradual en progreso al mundo que culmina con una edad dorada debido a todas las tendencias de la historia del siglo XX. Y ha habido poca base para creer que la causa de Dios será prosperada en el mundo por medios humanos, y la mayoría de los intérpretes de la actualidad son amilenialistas o premilenialistas. Ok. Dice, aunque se han presentado muchos argumentos en pro y en contra del concepto de un milenio literal,
La solución está determinada por el punto hasta el cual de las profecías de las Escrituras se interpretan literalmente. En esta disposición se supone que el profeta debe ser interpretado literalmente en el mismo sentido en cualquier otro tema de la revelación divina. Bueno, consecuentemente muchas predicciones del Antiguo Testamento, así como del capítulo clásico de Apocalipsis 20 en el Nuevo Testamento, se interpretan literalmente como que quieren decir lo que dicen, que habrá un reinado literal de Cristo sobre la tierra después de su segunda venida y antes de que sean creados los nuevos cielos y la nueva tierra. El libro de Walbur de Millian Kingdom, el reino milenial, presenta argumentos detallados acerca de los diversos puntos de vista sobre el milenio y es una discusión detallada en esta cuestión. Bueno, ok, es la posición. Ok, el reino milenial es un reinado de Dios sobre la tierra. Con el punto de vista milenial que considera el reino de Dios primordialmente como un reinado espiritual en los corazones de los hombres, muchos pasajes apoyan la conclusión de que el reino es un reino literal sobre la tierra, en el cual Cristo será realmente el gobernador político supremo y el líder espiritual y objeto de culto. Este concepto se presenta en forma amplia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. En el Salmo 2, donde se anuncia la rebelión de la nación contra Dios, se le da la siguiente orden al Hijo de Dios: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este no es un gobierno espiritual, sino un gobierno político real, como se ve en el versículo siguiente. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Evidentemente esto no puede referirse a la iglesia o a un reinado espiritual en el cielo, sino más bien representa a un monarca absoluto que abatirá a los inicuos y los pondrá bajo sujeción. Otro pasaje importante se enfatiza el carácter terrenal del reino es Isaías 11, donde Jesús, como descendiente de David, es presentado como que trae un justo juicio sobre la tierra y castiga a los impíos. Isaías 11:4 afirma: juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la espada de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. En este pasaje se menciona frecuentemente a la tierra, como en Isaías 11:9. Y se describen los tratos de Dios con las naciones a fin de recoger a Israel de entre todas las naciones. Bueno, una cantidad casi innumerable de otros versículos afirman o implican que el reino será sobre la tierra. Vamos a Isaías 42:4, otro busque Jeremías 23:3:6 y otro Daniel 2:35 al 45. Y yo busco Zacarías 14:1-9. Isaías 42:4 dice: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Amén. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores en que las apacienten, y no tendrán más, ni serán menoscabadas de Jehová. He aquí que viene el día, dice Jehová, en que levantaré a David, un nuevo justo reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, de Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia. Amén. Daniel 2:35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él. Iremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes,
porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestia de campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza, de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte del hierro y en parte del barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, así como viste el hierro mezclado con barro. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén. Amén. A ver, ¿cuáles son esos 4 reinos? ¿Sí se los aprendieron? Roma, Babilonia y otros, no sé. Medos, persas, ¿y cuál otro? Medos y persas. Primero es Babilonia, luego Medos y persas, que es Ciro el Grande, luego Roma y luego Babilonia, persa, ¿qué? los babilonios, los medos y los persas, y los romanos. ¿Qué? ¿Ya? Ok, vamos a Zacarías, ¿no? Zacarías 14. Dice: He aquí viene el día del Señor, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti, y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad. Se echó 3 páginas para acá. Dile para ver. Que le echó sin querer. Sí. Gracias. Dice: Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Dice: y violadas las mujeres, la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hundirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur.
Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él, y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán, será un día único, conocido solo del Señor, ni día ni noche. Y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como una llanura desde Jebá hasta Rimón, al sur de Jerusalén, pero ésta se levantará y será habitada en un lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hanael hasta los lagares del rey. Isaías 14, 1 al 9. Hasta me pasé con 1. Ok, entonces aquí vemos claramente cómo en Zacarías se menciona, ¿no? Dice algo bien terrible, dice que las mujeres van a ser violadas en aquel entonces. Imagínense qué tan desbordado está la maldad. Bueno, entonces dice la descripción de estos pasajes del reinado de Cristo sobre la tierra en el reino milenial evidentemente no describe la edad presente ni describe el cielo. Cualquier cumplimiento razonable requeriría de un reinado literal sobre la tierra a continuación de la segunda venida de Cristo. Vemos a Cristo como Rey de Reyes en el milenio. Muchos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento combinan su testimonio de que Cristo será gobernador supremo sobre la tierra. Cristo, como hijo de David, se sentará sobre el trono de David. Segunda de Samuel 7:16. Amén. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén. Salmo 89, 20 al 37. Amén. Allá David mi siervo lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de inequidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Hasta el 16. Yo también le pondré para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su tronco como los días de los cielos. Su trono, perdón. Si dijeren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, como un testigo fiel en el cielo. Amén. Amén. Isaías 11. ¿Completo? No, a ver, empieza a leer y ya le digo. Bueno, sí es completo, pero... Reinado justo del Mesías no está tan largo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y repasará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y las bestias domésticas andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora.
No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para renombrar el remanente de su pueblo, recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elim, Sinar, Hatam, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá en los cuatro confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volverán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los del oriente, Edom y Moab los servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. Amén. Jeremías 33, del 19 al 21, Majito. Amén. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Amén. Ahora nos falta, cuando Cristo nació vino como rey según fuera anunciado por el ángel Gabriel a María. Lucas 1, 32 al 33. María del Pilar, por favor. Lucas 1, 32, 33. Y el hermano Oscar Marcos 15, 12, 13. Y Majito Lucas 19, 14. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. El que sigue. Quedamos que Lucas 9, 14. Marcos 15, 12. Dice, respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Rey de los judíos. Ahora Lucas 9, 14. 19, 14. Perdón, 19, 14. Amén. Pero sus ciudadanos se sobresalían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Amén. Cuando fue crucificado murió como rey de los judíos. Mateo 27, 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Amén. Y en su segunda venida es descrita como rey de reyes y señor de señores. Apocalipsis 19, 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Literalmente centenares de versículos en el Antiguo Testamento declaran o implican por lo menos que Cristo reinará sobre la tierra. Algunos de los textos más importantes son especialmente claros. Isaías 2, 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Amén. Amén. Ahora nos falta Isaías 9, 6, 7. Isaías 9. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero,
Isaías 11, 1 al 10. Ya lo leímos porque leí hace ratito de Ok. reino justo de Mesías. Entonces Isaías 16, 5. Amén. Y se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Isaías 24, 23. Amén. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Amén. Isaías 32, 1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Amén. Isaías 40, 1 al 11. Amén. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderezará y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Súbete sobre un monte alto anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ven aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén. Amén. Y 42, 1, 4. Amén. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni dará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humar. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las cosas esperarán su Amén. Isaías 52, Del 7 al 15. del 7 al 15. Amén. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cesarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Amén. Daniel 2:44. Falta 55. 55:4. Amén. Isaías. Y aquí que yo los di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Ok, Daniel 2:44. Y otro Daniel 7:27. Amén.
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Ahora Daniel 7:27. Amén. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios recibirán y obedecerán. Amén. Mateo 5:5. No, Malaquías, ¿no? Es Miqueas, perdón, 4:1-8. Dice, me acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para osos. No alzará espada nación contra nación, y se enseñará más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Amén. Miqueas 5:2-5. Me faltan dos. En aquel día dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Amén. Zacarías 9:9. Amén. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asno. Amén. Zacarías 14:16-17. Salto Miqueas 5:2-5. ¿Miqueas qué? 5:2-5. A ver. Dice, pero tú, Belén, Afrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, que he de dar a luz, y el resto de sus hermanos se pondrá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza el nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Amén. Ok. Vemos que una de las características del reino milenial es que David será resucitado y va a reinar como príncipe bajo el mando de Cristo. ¿Sí? Jeremías 39. Vamos a ver lo que dice Jeremías 39. Dice que va a ser resucitado David y que va a reinar como príncipe bajo el mando de Cristo. Jeremías 39. Amén. Sino que servirán a Jehová su Dios, y hará después a quien yo les levantaré. A ver, perdón. Jeremías 39 lo leímos. 33, 15, 17. Amén. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Amén. Amén. Ezequiel 34, 23, 24. Del 23 y 24. Ajá. Dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Amén.
Ezequiel 37, 24, 25. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los tendrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Amén. Oseas 3:5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Amén. Ahora vemos que ciertamente esta situación no se ve en la iglesia presente y exige que ocurra la venida de Cristo y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento antes de que se pueda cumplir esta profecía. Bueno, ya casi terminamos. Entonces, características principales del gobierno del milenio. Como lo dejan ver los pasajes que hablan de acerca del reino futuro, hay por lo menos 3 aspectos importantes en el gobierno de Cristo durante su reino milenial. Muchos pasajes testifican que el gobierno de Cristo será sobre toda la tierra, más allá de los límites de cualquier otro reino terrenal anterior y del reino de David mismo. Al establecer el gobierno mundial, Dios cumplió su propósito de que el hombre debía de gobernar sobre la tierra. Aunque Adán fue descalificado, Cristo como el segundo Adán puede cumplir esta meta, como se menciona en Salmo 2, 6, 9. Salmo 2, 6, 9, a ver. Y otro busque Daniel 7, 14. Salmos 2, 6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Amén. Y Daniel 7, 14. Amén. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Vemos que el mismo pensamiento se menciona en Daniel 2:44. Amén. Y en los días de estos reyes que Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Daniel 4:34. Amén. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Amén. Y ahora tenemos Daniel 7:27. Amén. Y que el reino y el dominio y las majestades de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén. Ahora Salmo 72:8. Y otro Miqueas 4:1-2. Amén. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Amén. Miqueas 4:1-2. Y otro Zacarías 9:10. ¿Qué, perdón? 4:1-2. 4:1-2. ¿Zacarías qué? 9:10. 4:1-2. Amén. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. 9:10. Hasta ahí. No, el que sigue es el 9 de Zacarías. Perdón, Miqueas 4:1-2. Zacarías 9:10 dice: y de Efraín destruirán los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde arriba hasta los fines de la tierra. Bueno, vemos que el gobierno de Cristo, hermanos, será de autoridad y poder absolutos. Cristo va a regir con vara de hierro, como lo dice el Salmo 2:9 y Apocalipsis 19:15. Amén. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás.
Y Apocalipsis 19:15. Amén. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar de vino de furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Amén. Vemos que todos los que se oponen a Cristo serán castigados con la destrucción. Salmo 2:9. Ya lo leí. ¿Ya? Lo acabamos de leer. Y Salmo 72:9 al 11. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el fuego. Los reyes de Tarsis y de las costas serán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones y le servirán. Amén. Isaías 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y agirá con equidad por los mazos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Amén. Un gobierno tan absoluto no es la característica del gobierno de Cristo sobre su iglesia o sobre el mundo en la actual dispensación, y solo podrá cumplirse si Cristo tiene un reinado literal sobre la tierra después de su segunda venida. Vemos que el gobierno de Cristo en el milenio será de justicia y paz. Esto se desprende de pasajes clásicos como Isaías 11 y el Salmo 72. Estas características poco usuales del reino solo son posibles gracias a los juicios introductorios de Israel y los gentiles discutidos en el capítulo anterior, y por el hecho de que Satanás está encadenado y ha sido dejado fuera de acción. La única fuente del mal en el mundo será la naturaleza pecaminosa de los hombres, que están todavía en su carne humana. La separación del trigo de la cizaña, como lo dice Mateo 13, 24, 30, y la separación de los peces buenos de los malos, como lo dice Mateo 13, 47, 50. Vamos a leerlo. Esas me las daba en esta semana el Señor, esas palabras, esas dos, y las subí a Casa de Vida. Mateo 13, 24 al 30 y Mateo 13, 47 y 50. Amén. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues esta cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Y ahora la otra, que es Mateo, ¿qué? 13, 47, 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Vendrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Amén. Bueno, son preparativos necesarios para el reino de Cristo. El milenio comenzará con todos los adultos convertidos como verdaderos creyentes en Cristo. Los hijos que nazcan durante el milenio serán sujetos al reinado justo de Cristo y serán castigados hasta el punto de la muerte física si se rebelan contra su rey. Isaías 65, 17, 20. Amén. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os rogaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Amén. Zacarías 14, 16, 19. Amén. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no
plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Amén. Bueno, vemos que el pecado abierto, hermano, será castigado y nadie va a poder rebelarse contra el rey del reino milenial. Hasta ahí vamos a terminar esta parte. Sí, si te das cuenta, dice que los hijos, esto es bien importante, dice que los hijos, los adultos convertidos como verdaderos creyentes en Cristo, y los hijos que nazcan durante el milenio serán sujetos al reinado justo de Cristo y serán castigados hasta el punto de la muerte física si se rebelan contra Cristo. Ahí está. Dice que el pecado abierto será castigado y nadie podrá rebelarse contra el rey. Amén. Muy bien. Pues vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que aún con un poquito de cansancio, Señor, con mucho esfuerzo, Señor, han dispuesto en su corazón quedarse hasta el final de esta enseñanza para poder seguir aprendiendo de tu palabra y de aquello que va a suceder en el final de los tiempos, Señor. Damos gracias a sus vidas, bendícelos, guárdalos, protégelos en esta semana, guíalos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, bendice toda su obra de sus manos, bendice a María José en su escuela, bendice a María del Pilar en todas sus relaciones, Señor, en toda la situación como ama de casa, bendice al hermano Oscar, dale inteligencia espiritual a todos, Señor, bendícelos, guárdalos y protégelos, te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús y te damos gracias, Señor, amén.